A continuación, les presento al profesor Gerardo Ruiz Rico Ruiz, de la Universidad de Jaén, quien nos presentará la ponencia denominada El juez ordinario como juez de la constitucionalidad. Adelante, profesor. Sí, buenas tardes desde España. Espero que se me oiga bien, se me vea también con claridad. Unos segundos, unos instantes para agradecer la invitación. Perdón, profesor, tenemos ¿Sí? pendiente su video. Un momento. ¿Ahora? Listo. Sí. Perfecto. Bueno, pues superando las dificultades tecnológicas para alguien que pertenece a una generación académica que nos hemos tenido que acostumbrar a estos nuevos tiempos. Y quería simplemente agradecer la invitación que me ha hecho Manuel Corrado y al CIJUS para participar en este congreso de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional, un congreso que tiene como destinatario y homenaje al profesor Roberto Romboli, carísimo amigo y colega italiano, al que espero ver pronto físicamente, ¿no? en los próximos meses en su tierra, o bien aquí, que a él le gusta también venir a Andalucía, a España con frecuencia. Bueno, el título de mi intervención realmente es una cuestión bastante básica, entiendo yo, en el ámbito del derecho constitucional. El juez ordinario como juez constitucional. Y esta es una premisa, una idea y una premisa al mismo tiempo indiscutible en cualquier Estado constitucional de derecho. El juez ordinario es, sin duda alguna, juez de la constitucionalidad. Y la razón que explica esta afirmación tiene como origen el principio de constitucionalidad, es decir, la consideración de la Constitución como una auténtica norma jurídica, no como un mero documento político. Y además, dentro del sistema de fuentes, es la principal norma del ordenamiento del Estado. De esta forma, la Constitución se convierte en un parámetro de naturaleza normativa y, en consecuencia, igualmente en un canon jurisdiccional que debe utilizar el juez ordinario, los órganos de justicia, en la solución de los conflictos que se le plantean. El juez ordinario, entiendo yo, que debe adoptar siempre una posición, diríamos así, lo podríamos calificar así, de militante, ¿no? De militante desde el punto de vista de la defensa de la Constitución. Es cierto que los jueces están subordinados principalmente en su tarea ordinaria del ejercicio de su potestad jurisdiccional al principio de legalidad, están subordinados a la ley. Pero esa subordinación a la ley no puede significar una asepsia constitucional del juez ordinario. Porque la ley, como cualquier otra norma del ordenamiento, también la propia Constitución, tiene un contenido político y axiológico que puede entrar en contradicción con la norma fundamental del Estado, esto es, con la Constitución. El derecho en general y la ley en particular nunca es neutral y, por tanto, el intérprete y aplicador de la misma se encuentra inmerso dentro de un proceso que tiene connotaciones políticas y en ese proceso el juez, como digo, tiene siempre que utilizar un canon de medida que valga para enjuiciar la adecuación o no a los valores, a los principios, a los derechos y a libertades consagrados en el texto de la Constitución. Pasando rápidamente sobre las modalidades y mecanismos de la aplicación jurisdiccional de la Constitución. En primer lugar, podríamos señalar que la técnica más básica, la modalidad más esencial y común y frecuente en la función jurisdiccional es la interpretación del ordenamiento conforme a la Constitución. Como digo, eso es algo que realizan de manera cotidiana los jueces. A veces pienso que de una manera casi inconsciente están aplicando la Constitución, están interpretando el ordenamiento conforme a los cánones, principios y valores constitucionales. Pero ya no solamente es una facultad discrecional del juez, es una obligación, es un mandato que encuentra eco y sostén en el principio de constitucionalidad, en la sujeción de todos los poderes públicos que marcan los textos constitucionales a la ley fundamental. Esta obligación, si lo trasladamos a un caso concreto como el del ordenamiento español, la verificamos fácilmente en el artículo 5
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Allí encontramos, como digo, una buena demostración de esta obligación del juez de interpretar las normas del ordenamiento conforme a la Constitución y al mismo tiempo, como señala este precepto de la ley máxima del Poder Judicial en España, conforme a las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Sin duda alguna, la segunda modalidad que aparece en los sistemas, desde el punto de vista del derecho comparado, de aplicación judicial de la Constitución, es aquella que permite al juez y lo autoriza a llevar a cabo una labor de depuración, es decir, de eliminación de aquellas normas del ordenamiento que se anteponen, que contradicen o que resultan antagónicas con el texto constitucional. En este caso, esa labor de depuración varía en función de los modelos o sistemas de justicia constitucional. En el modelo concentrado, el juez no tiene la potestad para expulsar del ordenamiento a una ley inconstitucional, pero sí aquellas normas del ordenamiento de carácter infralegal. Algo que sí ocurre en el modelo difuso, donde, como ustedes saben, el juez ordinario tiene la capacidad para fiscalizar las leyes, controlar su adecuación a la Constitución y si es necesario, suspender su aplicación, inaplicarlas cuando consideran que existe una contradicción abierta entre la Constitución y la ley. Dentro del modelo concentrado de control de constitucionalidad, habría que mencionar también la importancia que tiene creciente cada vez más, desde hace ya tiempo, pero se ha confirmado como un instrumento eficaz de control de constitucionalidad y potencialmente de depuración también del ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales. Me refiero a las llamadas cuestiones de inconstitucionalidad, el control incidental de constitucionalidad, a través del cual los jueces pueden, digamos, suspender temporalmente la aplicación de una ley cuando consideran y tienen duda fundada de su contradicción con la Constitución. Estos sistemas de control incidental, que como digo, sirven como mecanismo de colaboración para la depuración del ordenamiento jurídico, la depuración constitucional, reciben diferentes nombres y términos, se bautizan con diferentes terminologías en función del modelo o del país. En España es la cuestión de inconstitucionalidad, en Italia se denomina la cuestión de légitimité o más recientemente en Francia la question prioritaire de constitucionalité. Este control incidental es una demostración evidente del acercamiento y convergencia de los modelos teóricos y académicos de justicia constitucional, concentrado y difuso. Sin embargo, también es un instrumento de control que pone en evidencia los límites de esa colaboración del juez ordinario como juez de la constitucionalidad. En la medida en que en los modelos concentrados los jueces no pueden inaplicar directamente las leyes que se oponen a la Constitución, pero tampoco pueden expulsarlas directamente del ordenamiento, suspender su aplicación. Están sometidos a un dilema de difícil solución que se resuelve a través de la activación de este mecanismo de control incidental de constitucionalidad. La pasividad del juez a la hora de utilizarlo podría incluso ser considerada como una razón o causa de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es una cuestión polémica sobre la cual no quiero entrar en este momento. El principio de constitucionalidad y conexión con el principio de convencionalidad nos proporciona también otro instrumento importante, otro método de fiscalización del control de las leyes a los derechos, principalmente a los derechos y libertades que están reconocidos en el doble plano constitucional y convencional. Aquí el dilema se le plantea al juez cuando, después de una sentencia de las Cortes internacionales en contra de una ley o en contra de una sentencia dictada por un tribunal nacional, las autoridades de ese Estado no ponen los medios necesarios para resolver esa contradicción, bien derogando la ley o bien anulando la sentencia. Esta es una cuestión importante que a veces
plantea a los jueces un dilema de difícil solución, si aplicar una ley que sigue en vigor o aplicar, digámoslo así, una resolución del Tribunal Internacional que considera que esa ley es contraria a los derechos fundamentales consagrados en ese doble plano. Hagamos una puntualización previa y que considero necesaria. En definitiva, la potestad del juez para implementar este control judicial de constitucionalidad es siempre limitada, no supone nunca una plena y total autonomía como intérprete constitucional. Pero tampoco esto respalda la idea de distanciamiento del juez respecto de la ley. Simplemente es una forma de afirmar que el juez no puede ser cómplice de la voluntad política de un legislador cuando esa voluntad política se traduce en normas legislativas, en leyes totalmente contrarias o antagónicas a los principios y a los valores constitucionales. La justicia constitucional es esencialmente bipolar, porque implica la existencia de un espacio competencial compartido, donde por otra parte no existen ni exclusividades ni exclusión funcional, sino más bien predomina la superposición o la concurrencia de las funciones tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional específica en la tarea de controlar la constitucionalidad de las normas y de los actos de los poderes públicos, también de los particulares, lógicamente. Pero dentro de este desdoblamiento funcional o superposición, creo que es necesario afirmar en todo caso, o en suma, la supremacía siempre de una instancia jurisdiccional que se erige en el supremo y auténtico intérprete de la voluntad del constituyente. En el modelo concentrado, Kelsen, su principal diseñador y creador, la verdad es que no profundizó demasiado en la tarea del juez como juez constitucional. Su preocupación fundamental era construir un mecanismo, un instrumento de control y de garantía de la Constitución frente al legislador. De hecho, en la Constitución austriaca del 1920, se prohibió que el juez entrara a valorar la constitucionalidad de una ley. Por otra parte, el problema en el modelo difuso y su evolución, digamos, más remota en el tiempo, nos pone en evidencia también los problemas que puede llegar a plantear. Porque si fijamos nuestra atención en lo que sucede en el periodo de entreguerras, en los problemas que se plantearon en la aplicación del New Deal, es decir, en el momento en que se produce un intento de tránsito del Estado liberal al Estado social de derecho, se pusieron de manifiesto los fuertes conflictos y tensiones entre el Poder Ejecutivo Presidencial y el Tribunal Supremo norteamericano. Algo que puede degenerar, más que generar, o degenerar, sería más correcto decirlo así, en un llamado gobierno de los jueces. Y el gobierno de los jueces, indudablemente, es una auténtica patología para cualquier sistema democrático y para la propia estabilidad de esa democracia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el constitucionalismo aporta un dato evidente y es la expansión creciente de la justicia constitucional, especialmente de la justicia constitucional concentrada, la creación de tribunales constitucionales, el nivel de conflictividad a partir de ese momento entre justicia ordinaria y justicia constitucional no es tan elevado como el que existía en periodos anteriores. En todo caso, es cierto que podríamos hacer un balance que concluyera por anticipado en la idea de generalización de la justicia constitucional. Una generalización que tiene como razón de ser la contribución de esta a la legitimidad de los sistemas democráticos. La historia reciente nos da numerosos ejemplos de cómo la justicia constitucional ha sido un verdadero instrumento de reforzamiento y de consolidación del sistema democrático. Véase, por ejemplo, los casos de Portugal y de España a partir de los años 70, de la transición, en esa época de transición de una dictadura a una democracia.
Pero también en América Latina la justicia constitucional viene a paliar, cuando no a solucionar, si es posible, los déficits de legitimidad que presentan otras instituciones del Estado. Además de su contribución a la consolidación de la democracia, de un sistema democrático, la justicia constitucional también es un mecanismo de impulsión de enorme importancia, extraordinario, a la hora de transformar el ordenamiento jurídico, a partir del presupuesto básico de que la Constitución es una norma en todos sus preceptos, sea los organizativos o sea los de la parte dogmática, que tiene eficacia jurídica y por tanto es vinculante para todos los poderes del Estado. El mejor ejemplo quizá de esa transformación jurídica que se produce a partir de la implantación de una justicia constitucional podría ser el caso español. En fin, no por incurrir en un cierto nacionalismo corporativista o corporativismo nacional, lo cierto es que España representa un buen ejemplo, un claro y evidente caso de cómo en una transición política tiene lugar también una transición jurídica, un revulsivo, una modificación cualitativa y en profundidad del ordenamiento jurídico que procedía del anterior régimen dictatorial. Y en ese proceso de transformación y de evolución, sin duda, lo que en teoría podríamos considerar, y efectivamente lo es, técnicamente como legislador negativo, el Tribunal Constitucional tuvo un papel realmente muy positivo en la modificación de esa legislación franquista y su adecuación a los nuevos derechos y a las libertades que consagraba el texto constitucional democrático ya de 1978. Ciertamente no hay un modelo de justicia constitucional y por supuesto no existen modelos puros. No, yo no los conozco con total, digamos, exactitud. No es posible encontrar, como digo, un modelo puro de justicia constitucional, pero sí es verdad que podemos localizar un denominador común en todos los que conocemos dentro de los estados constitucionales. Y ese denominador común es la tendencia de estos sistemas de justicia constitucional más concentrados o más difusos hacia el cierre de un órgano especializado que monopoliza la interpretación definitiva y última de la Constitución. Bien, veamos, en Latinoamérica hay una constatación evidente de difusión de las fronteras de los modelos clásicos de justicia constitucional, concentrado y difuso. Lo que predomina sin duda en este ámbito latinoamericano es el mestizaje institucional y por tanto lo que el profesor Pérez Tren, y antiguo magistrado del Tribunal Constitucional Español, ha denominado un concepto material y sustantivo de justicia constitucional. Es difícil, por tanto, y si no verdaderamente absurdo, intentar mantener por esa división o dicotomía clásica, más bien académica ya, entre los modelos concentrados o keynesianos y los modelos difusos, similares al norteamericano. Lo que parece más cierto y más incontestable, en suma, es la confluencia progresiva de estos dos modelos tradicionales o clásicos en un modelo mixto en donde, digamos, se comparten técnicas de control y efectos en cuanto a las técnicas que se utilizan tanto del modelo difuso como del modelo concentrado. En todo caso, en Latinoamérica yo creo que se pueden detectar claramente tres principales o fundamentales fórmulas organizativas de justicia constitucional, pero en todos ellos hay que subrayar, a priori es indiscutible la intervención con diferentes grados de intensidad de la justicia ordinaria en la tarea del control de constitucionalidad. Un primer sistema es el sistema de tribunal constitucional ad hoc, creado con una función exclusiva y especial, quizá no excluyente de control de constitucionalidad, no tiene por qué
ostentar el absoluto y completo monopolio en esa función de fiscalización del ordenamiento jurídico, de su constitucionalidad, pero donde este órgano creado ad hoc sí que ejerce una indiscutible supremacía interpretativa como órgano especializado. El segundo sistema que aparece en algunos otros países de América Latina es el que podríamos denominar más cercano al tradicional del modelo difuso, donde todos los órganos judiciales participan y ejercen este control de constitucionalidad. No existe, por tanto, ningún órgano específico o especializado y por consiguiente se podría decir que se confunde funcional e institucionalmente la justicia ordinaria con la justicia constitucional. Aunque si bien es cierto que en este segundo modelo se observa también cómo hay una cierta evolución que inclina a los órganos superiores de la justicia ordinaria, del Poder Judicial, a un elevado grado de especialización constitucional y, por tanto, de supremacía en la interpretación de la Constitución. En tercer lugar, cuando no existen órganos especializados, cuando existe un órgano especializado ad hoc, puede ocurrir que justamente se confluyan estos dos sistemas, como sucede en algunos países latinoamericanos, cuando se crea dentro del Poder Judicial un órgano encargado y especializado en la función de controlar la constitucionalidad. En el caso de Europa predomina un modelo de justicia constitucional concentrado con una notable dosis de lo que podríamos llamar eclecticismo. El modelo de justicia constitucional europeo, evidentemente existen muchas variables, podríamos considerar lo que es esencialmente kelseniano. Sin embargo, los jueces ordinarios tienen una doble tarea encomendada constitucionalmente, por un lado, de aplicar la Constitución como una norma jurídica más y la norma superior del ordenamiento, y además de controlar la adecuación de los actos y de las normas que componen ese ordenamiento a lo dictado en la Constitución. En cuanto a las características de la relación entre el Poder Judicial y la justicia constitucional en la aplicación de la Constitución, creo que se puede calificar esa relación, en primer lugar, de poliédrica, como ha señalado el profesor Luis López Guerra en algún momento, porque la justicia ordinaria participa y comparte con la justicia constitucional ad hoc diferentes espacios funcionales y líneas procesales comunes. En la primera función de interpretación de las leyes y de las normas conforme a la Constitución, también, y en segundo lugar, en el ejercicio de un control de constitucionalidad de la legalidad, un control que es sucesivo a la aprobación de las normas y de carácter incidental. Y en tercer lugar, la justicia ordinaria actúa como justicia constitucional cuando tiene también la misión de garantizar y de proteger los derechos constitucionales. Además de poliédrica, esta relación entre ambas justicias, ordinaria y constitucional, podríamos calificarla como no paritaria, porque siempre esa relación se va a resolver en una supremacía lógico-funcional de lo que sería la jurisdicción constitucional específica respecto de la jurisdicción ordinaria no específica o general. Esa supremacía resulta necesaria, por otra parte, ante el riesgo de una dispersión interpretativa del conjunto de instancias judiciales, órganos de la justicia ordinaria que participan en esta función, en esta tarea de controlar la constitucionalidad del ordenamiento. Una dispersión que puede dar lugar a dualidades interpretativas entre diferentes órganos judiciales, pero también entre los órganos judiciales y el Tribunal Constitucional. Poliédrica, como decíamos,
no paritaria o jerárquica. Y finalmente es una relación que, siguiendo la terminología al uso ya desde hace algunos años del profesor de Bergottini, es una relación dialogada. Un diálogo de cortes que demuestra que ni más ni menos que la falibilidad, la posibilidad de equivocarse de la jurisdicción constitucional ad hoc. Este diálogo de cortes cuando actúan como jueces constitucionales es un diálogo pluridireccional, no es solamente no está jerarquizado exclusivamente. Y además se despliega de una manera multinivel, no solo bilateral. El diálogo es entre cortes nacionales y supranacionales, pero a nivel interno también se produce dentro del Poder Judicial Ordinario y los cortes o tribunales constitucionales. La dimensión específica del diálogo, la relación entre justicia constitucional y justicia convencional, porque en este diálogo yo creo que hay que mencionar la importancia cada vez mayor que cobra la dimensión convencional o internacional de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, que coloca y conduce a una situación un tanto paradójica si el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución en la esfera interna, sin embargo, en la relación entre digamos, los tratados internacionales de derechos fundamentales y las constituciones, la justicia constitucional nacional, digamos, deja paso en su posición de superioridad a la jurisdicción internacional o convencional. Ese diálogo entre la justicia constitucional nacional y la internacional no siempre es pacífico, presenta y genera muchas veces resistencias, altibajos, dificultades procesales para la integración de la jurisprudencia de los tribunales, de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. En todo caso, y se puede sostener sin temor a equivocarnos que ese diálogo no es igualitario, tampoco es aquí paritario. No cabe duda de que los criterios interpretativos de la justicia internacional se van a imponer a la postre a los criterios o, digamos, interpretaciones que se llevan a cabo en la esfera nacional o estatal, incluso por parte de los tribunales constitucionales. La razón de esa superioridad de la justicia convencional o internacional respecto de la justicia constitucional nacional deriva pues de los propios tratados internacionales a través de los cuales los estados se obligan al cumplimiento de los compromisos que se ratifican después en los parlamentos y que significan la subordinación del ordenamiento interno al ordenamiento nacional en materia de derecho. Pero también esa superioridad de la interpretación de la jurisdicción convencional reside en la propia Constitución, tiene su origen en las fórmulas que se emplean constitucionalmente. Unas veces, como sucede en la Constitución española del 78, cuando se establece la obligación de interpretar los derechos y las libertades declarados en la Constitución conforme a los tratados internacionales que consagran estos mismos derechos en el plano convencional. Y también es verdad que esa superioridad tiene su base en los textos constitucionales, especialmente en aquellos que se han publicado en el área latinoamericana, donde se ha constitucionalizado de manera directa el derecho convencional y, por tanto, los derechos que se consagran en esa esfera internacional. De tal manera que se puede decir que los intérpretes y aplicadores de la Constitución cuentan con dos declaraciones, con dos tablas de derechos que tienen que aplicar al mismo nivel y, en todo caso, afirmando la superioridad del derecho convencional sobre el derecho constitucional. El resultado de este proceso de diálogo que hemos calificado de multinivel, indudablemente es que desaparecen, creo, las fronteras tradicionales de la interpretación constitucional, es decir, la circulación de modelos regulativos, de modelos de doctrinas jurisprudenciales, nos conduce a una situación en la que resulta difícil
descifrar, a mi juicio, cuál es la interpretación auténtica y en dónde reside la interpretación auténtica de los derechos y de las libertades constitucionales. Por otra parte, hay que también ser realista y poner de manifiesto las deficiencias que existen en los procesos de integración de esa doctrina jurisprudencial convencional en la esfera interna por parte de los Estados. Déficit de integración que se ponen de relieve, como digo, en el ámbito del Consejo de Europa, pese a que la Convención de Roma de 1950 de Derechos Fundamentales es una norma vinculante para el conjunto de los estados firmantes de aquella convención, pero no se previó un método, ni existe establecido un método que permita una integración automática de la jurisprudencia que emana de esa Corte Internacional, del Tribunal de Estrasburgo. De tal manera que nos podemos encontrar con las situaciones paradójicas de que una sentencia del Tribunal Europeo no consigue modificar ni eliminar la jurisprudencia nacional, porque no hay una forma de hacerlo de manera inmediata, automática. Y que las obligaciones que comportan estas sentencias de derogación del ordenamiento contradictorio o que vulnera los derechos de esa convención, pues no se lleguen a aprobar. Y aquí, en estas situaciones paradójicas, es donde el Poder Judicial se puede enfrentar a unas circunstancias y a unas situaciones difíciles de solucionar, porque por un lado tiene que aplicar la Constitución y por otro lado tiene que aplicar y el ordenamiento, pero por otro lado tiene que respetar también lo que se ha declarado y dictado en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso español podríamos señalar que ha sido un Estado pionero a la hora de intentar introducir un mecanismo de modificación de esas sentencias contrarias a las resoluciones y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de una reforma del año 2015 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo frente a una resolución que ha adquirido firmeza, pero que en el orden jurisdiccional se ha declarado a través de la Corte Internacional que se vulneran derechos fundamentales. A partir de la constatación de que esa violación es grave y de que los efectos de la misma persisten y no pueden cesar por otro medio, el particular puede interponer ese recurso de revisión ante el Tribunal Supremo y no le queda más remedio que aplicar la sentencia y la doctrina del Tribunal Europeo y, por tanto, anular la resolución dictada por el juez o por el Tribunal Nacional. Sin embargo, este mecanismo del año 2015, del recurso de revisión, no existe en paralelo en el ámbito de la justicia constitucional. Es decir, cuando el origen de la violación se encuentra en una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Español, no hay, ni se ha llegado a aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para implantar una figura procesal similar a la del recurso de revisión que permita de forma automática, entre comillas, revisar y por tanto anular las sentencias del Tribunal Constitucional Español cuando se oponen o se enfrenta a la interpretación dictada y defendida por el Tribunal de Estrasburgo. Bueno, yo creo que con esto es suficiente por mi parte. En el texto que proporcionaré a los organizadores del Congreso se plantean y se desarrollan otros temas como especialmente las dimensiones conflictivas en la aplicación de la Constitución entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Gerardo Ruiz Rico, por acompañarnos en este congreso. Hemos escuchado atentamente su participación y quedamos también a la espera del paper para la publicación de la obra en homenaje también al profesor Roberto Rómulo. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo, doctor. Igualmente.